colocar su celular en modo de vibración. Esto por respeto a todos y cada uno de nuestros ponentes. Muchísimas gracias. Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. La 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro titulado El arte ilustrado de redactar normas con rango de ley, que preside el senador por el estado de Oaxaca, Adolfo Romero Lainez, presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República, en este recinto que es el Salón de la Comisión Permanente. Para esta presentación literaria contamos con la presencia en el presidium del senador Adolfo Romero Lainez, presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República. En representación de la senadora Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte y secretaria de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, contamos con la presencia del licenciado Samuel Centeno, asesor de la senadora Marcela Guerra. Asimismo, contamos con la presencia de la doctora Cecilia Mora Donato. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia de la maestra Elia Sánchez. Ella es lingüista hispánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de esta importante presentación literaria, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida, escucharemos el mensaje por parte del senador Adolfo Romero Lainez, presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República. Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la Casa de los Mexicanos. Es un recinto que es igual al recinto donde tenemos las sesiones ordinarias, las y los senadores. Este recinto se ocupa para las sesiones permanentes que siempre están acá, que son formadas por senadores y por diputados. Quiero darle a todos la más cordial bienvenida a una de las partes emblemáticas de nuestro país y de la que hoy nos tiene aquí, en este lugar, el recinto legislativo de la Cámara Alta del Senado de la República. Quiero agradecer la presencia y darle bienvenida al compañero que viene en representación de la doctora Cecilia Mora Donato, investigadora del Instituto de Integración Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Sea bienvenida, doctora, a este recinto. La presencia de la maestra Elia Sánchez, de Lingüística Hispánica, también de la Universidad Autónoma de México. En representación de la senadora, la secretaria de la Comisión de Asuntos Editoriales, bienvenido. Sea usted cordialmente bienvenido. Quiero decirles unas cortas palabras de bienvenida a esta apertura de algo importante que es el quehacer legislativo.
El libro que se denomina y que fue coeditado por todos aquellos que intervinieron en esta elaboración del libro. Agradecer también especialmente a los invitados especiales que están acompañados en el público general. Sean bienvenidos a este recinto legislativo, como lo decía anteriormente. Sin embargo, cuando tuvimos en nuestras manos el presente trabajo, nos dimos cuenta que no solo era un momento importante para revisar nuestro trabajo como legisladores, sino también para generar cambios que nos solicita esta realidad que hoy está viviendo nuestro país y el mundo entero. Por ello quiero que desde esta Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales seguirnos sumando al esfuerzo para generar normas que adapten a la realidad en que vivimos. Desde la trinchera que nos toca, proporcionar y alentar las publicaciones que nos permitan desempeñar nuestra función legislativa en favor de los mexicanos. Agradecerle a un nombre emblemático que tenemos aquí en nuestro país. ¿Quién no conoce las librerías Porrúa? Es algo que siempre nos ha distinguido, y más porque lo forma parte ese gran emblema de la que nos surte, porque el saber nunca llega a ser única exclusivamente en tiempo y forma, sino siempre está inmiscuido el futuro del ser humano. Los Porrúa tienen una gran trayectoria en nuestro país. Que sea un saludo a toda la familia que se dedica a esa loable labor. Sabemos que hoy los métodos que todos sabemos que es el asunto que tiene que ver con lo electrónico y que más que nada con el avance de las técnicas para esa comunicación, que antiguamente era a través de la carta o de los telegramas y que hoy ya quedaron en una forma obsoleta. Es hoy el mundo moderno que nos lleva a esa dinámica que sin duda va a necesitar la colaboración de todos. Yo celebro que aquí estén con nosotros también nuestros representantes de las bibliotecas de los distintos congresos, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Bienvenido, doctor Montes. Bienvenido el coordinador ahí de los quehaceres que hacen en la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión. Y también al que representa la Cámara de Diputados. Gracias por esa presencia que tienen acá. Quiero decirles a todos que este evento sea en beneficio de todos los que tienen hoy esa responsabilidad de poder hacer las cosas diferentes, de poder hacer las cosas más reales a lo que necesita el pueblo de México. Es esa nuestra principal inquietud y nuestro principal compromiso que debemos de tener ante la sociedad. Cada día una sociedad que se involucra más en los quehaceres políticos y que es la base fundamental para que todo país pueda progresar o pueda tener mejores condiciones de vida y mejores condiciones tanto del saber como del aprendizaje. Sean todos cordial bienvenidos a este evento. Muchísimas gracias por su presencia. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras por parte del presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República, el senador Adolfo Romero Lainez. Señoras y señores, a continuación tiene el uso de la palabra el licenciado Samuel Centeno, asesor de la senadora Marcela Guerra, quien es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, secretaria de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales y presidenta de Parlaméricas, esta Asamblea de Parlamentarios de América, la cual se realiza esta semana en el Senado de la República, y es por esto que la senadora Marcela Guerra no pudo acompañarnos esta tarde. Sin más preámbulos, licenciado Samuel Carrasco, tiene usted el uso de la palabra.
Muy buenas tardes a todos. A nombre de la senadora Marcela Guerra, se disculpa con todos los asistentes, ya que, como nos explicaron, es presidenta de Parlaméricas y hoy se está realizando la clausura de la asamblea plenaria. A pesar de eso y con el deseo de estar aquí, ella me ha enviado a dedicarles estas palabras acerca de esta excelente obra. Muy buenas a todos, agradezco a los asistentes, así como a los miembros del Presidium. El senador Adolfo Romero Lainas, presidente de la Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales, asimismo a la doctora Cecilia Mora Donato, coordinadora de esta excelente obra, y de igual manera a la maestra Elia Sánchez Gómez, quien también escribió para este libro. Esta obra llamada El arte ilustrado de redactar normas con rango de ley, y que ha sido coeditado entre el Senado de la República y el grupo editorial Garnier Porrúa, está conformado por 3 magistrales artículos titulados Teoría de la Legislación, de la doctora Cecilia Mora, asimismo Teoría Legislativa, algunas directrices lingüísticas para la redacción de enunciados normativos, de la maestra Elia Sánchez, y por último, y no menos importante, el artículo llamado Morfología, otro conocimiento lingüístico indispensable en la redacción de las normas jurídicas con rango de ley, elaborado por el maestro Jorge Miguel Alaní Cervantes, que a pesar de no estar aquí presente, le enviamos un cordial saludo. Este libro destaca las facultades y la conformación del Poder Legislativo. Lo califica como el órgano que está calificado para la creación de leyes, ya que hay representaciones, como ustedes sabrán, de diversas fuerzas políticas que desean hacer valer su opinión, y que esta misma conformación diversa y de diversos ideales políticos es lo que hace que sea una institución con una función conciliadora entre estas fuerzas y que sea el enlace entre el Estado y la comunidad. Por lo que, al crearse las leyes y al ser los legisladores los representantes del pueblo, le dan automáticamente legitimidad a esta función. Actualmente, la ciudadanía tiene la percepción de que las leyes son cada vez más complejas. Y no solo así, sino que no son criterios uniformes en la creación. Asimismo, expresan que hay una abundancia de normas o que se está sobrelegislando en diversas materias. Derivado de lo anterior es que los autores del libro proponen una serie de reglas jurídicas y lingüísticas que definen un modelo y un manual que ayuda a la reflexión de las causas que motivan a la ley, su impacto de la inclusión en el ordenamiento jurídico nacional y la evaluación en su aplicación. La metodología plasmada en esta excelente obra nos permite y nos menciona que las leyes deben de ser claras, bien redactadas, generales y ciertas. Mientras más claras sean, los ciudadanos tendrán una mayor certidumbre jurídica. Y es por eso que, como primer paso, como legisladores, y en mi caso, como asesor, debemos buscar una problemática a la realidad nacional, qué es lo que queremos legislar, y derivado de esto puede surgir de diversas formas, ya sea como una obligación constitucional o hasta una solicitud de una asociación civil. Hay diversas funciones. En segundo punto, y que es necesario hacer, y es de suma importancia, como lo mencionaba hace unos momentos, la ciudadanía tiene la percepción de que se está sobrelegislando. En ese sentido, y haciendo una analogía al principio de última ratio del derecho penal, la creación de una ley será el último recurso que debe ocupar un legislador. Sí y solo si esta problemática no se ha podido solucionar mediante otras funciones, como las campañas de información o el fortalecimiento de los programas sociales. De haberse decidido crear una ley, debe pasar a la redacción. Esta obra que nos presentan es muy compleja. Y a mi parecer, se centra esta obra en la perfecta utilización del derecho y de la lingüística. Me ha encantado por eso el libro, porque le da un aspecto preponderante a la lingüística, no solo a las normas jurídicas. Es aquí donde debemos establecer qué pretendemos regular, qué efectos esperamos en una ley, cuáles son las causas al realizar la ley y expresarlo en un lenguaje sencillo, que sea entendible y congruente para toda la población. Y asimismo que no existan ambigüedades y dificultades en la interpretación. Esta es una obra fundamental para quienes se dedican a la redacción de las leyes, en esa soberanía y en la Cámara de Diputados. Destaco la creación de esta metodología para la formulación de leyes, que no solo brinda atención al punto de vista jurídica, sino que le da un protagonismo a la práctica de la lingüística.
Seguir los pasos de este libro nos permitirá redactar leyes sin errores, que no sean inconstitucionales o inconvencionales y que permitan dar soluciones a los problemas para los que fueron creadas. Es por eso que esta obra es una lectura obligada, para alumnos y para asesores en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Felicidades por esta obra a los autores y enhorabuena. Asimismo, destaco que es un libro que debe de estar presente en todas las bibliotecas de las facultades de Derecho, tanto de todo el país y en las bibliotecas del Senado y en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Centeno, por estas palabras de la senadora Marcela Guerra Castillo. Señoras y señores, a continuación escucharemos los comentarios por parte de la doctora Cecilia Mora Donato, no sin antes brindarles a todos ustedes una pequeña semblanza de la doctora. La doctora Cecilia Mora Donato es doctora en Derecho con apto cum laude por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es investigadora titular nivel C de tiempo completo, definitiva en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es reconocida como investigadora nacional a nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son el derecho constitucional, parlamentario, electoral y el acceso a la información. Es fundadora del Máster en Democracia y Parlamento que imparte el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad de Salamanca, España, desde el año 2011. Así como fundadora de la colección editorial titulada Temas de Democracia y Parlamento. Sin más preámbulos, doctora Cecilia Mora, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias por esa presentación y también muchas gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde, por acompañarnos en esta presentación. La palabra que más repetiré en este evento pues es el de muchas gracias. Muchas gracias a todos quienes hicieron posible la publicación de este libro. Principalmente, por supuesto, a la Comisión Editorial del Senado de la República, a todos sus integrantes, por supuesto, y muy especialmente a su presidente, al senador Romero, por este esfuerzo que se hizo para publicar un documento que me parece es importante, ahora diré por qué, que se haya publicado también en un escenario de esta naturaleza. Quiero también agradecerle al licenciado Centeno sus palabras y pedirle que le envíe a la senadora Guerra nuestro agradecimiento, no solo por haberlo enviado a usted, sino por el apoyo también que desde la comisión se le brindó a este documento. Y por supuesto también quiero agradecer muy sentidamente y muy sinceramente al editor. Hoy nos hacen falta editores valientes como usted para que este tipo de textos vean la luz. Sabemos que en ocasiones no son muy atractivos para los editores, estamos también desde la academia conscientes de ello y por eso también creo que el mérito es mucho mayor. Muy agradecidas estamos quienes hemos colaborado en este documento y le hacemos la invitación a no dejar de lado este tipo de publicaciones. Me parece que es importante que editoriales de la importancia de Granier Porrúa pues estén publicando este tipo de documentos, ¿no? Les da una personalidad y una entidad distinta a la que tienen otro tipo de publicaciones. Por eso también muchas gracias. Y bueno, platicarles un poco del contenido del texto, ya que se han tomado la molestia de estar hoy aquí con nosotros. El principal problema al que queremos dar, no solución, porque no somos tan pretenciosos ni tan pretenciosas, sino el principal problema que ponemos en el centro de debate de este libro, gira en torno al proceso de hacer normas con rango de ley. No cualquier norma, sino normas legales, normas que salen, que se aprueban, que se discuten en este tipo de órganos, en los órganos de representación, ya sea de representación territorial, como en el caso del Senado, o de representación popular, como la Cámara de Diputados. Desde el ámbito de la sociedad, ya lo decía el licenciado Centeno, hay una percepción, y todos somos ciudadanos, aunque en algunas ocasiones fungamos como senadores, como diputados, o como jueces, o como administradores,
no perdemos esa calidad de ciudadanos. Y desde la ciudadanía nos damos cuenta de que en ocasiones nuestro Parlamento, nuestro Congreso, aprueba normas legales que desde luego nos obligan a su cumplimiento, pero que en ocasiones desconocemos completamente. Y frente a ese desconocimiento también debemos agregar que cada día nuestras normas suelen ser mucho más específicas, mucho más detalladas, y eso vuelve mucho más complejo para el ciudadano entenderlas. Los planteamientos que nosotros hacemos en este documento van en torno a esa problemática. No es, como pueden advertir ustedes, un solo problema, sino son varios problemas. ¿Cómo depurar nuestro ordenamiento jurídico? Nuestro ordenamiento jurídico es un ordenamiento, debemos decirlo, ya muy amplio. Si lo tuviera que decir de una forma gráfica, les diría es un ordenamiento obeso, es un ordenamiento ya muy gordo, lleno de normas, en ocasiones inconexas, en ocasiones contrarias entre sí, etc. Ese es un pilar de reflexión inicial en este documento. ¿Qué hacer para que nuestro ordenamiento jurídico cumpla con esa visión de orden? Porque el concepto o el término ordenamiento viene justamente de la palabra orden. Entonces, ¿cómo tener unas normas, un ordenamiento jurídico medianamente ordenado, valga la expresión, que llegue al ciudadano, que el ciudadano lo entienda, se vea en gran medida reconocido en él y beneficie su cumplimiento? Ese, sería el primer silogismo. Y con ello, por supuesto, a través del cumplimiento de la norma, a través del cumplimiento de la ley, pues fortalecer nuestro Estado de Derecho. A mí me parece, y así lo asiento en el documento, que uno de los problemas fundamentales para que un ciudadano incumpla el Estado de Derecho es su desconocimiento. No es el único factor, pero sí es uno y es muy principal. Los ciudadanos comunes y corrientes no se interesan por el ordenamiento jurídico. De vez en cuando tienen algún problema o alguna relación complicada, pues se acercan a algún código, a alguna ley, en fin, ¿no? Pero no somos precisamente aquel tipo de ciudadano que se está interesando constantemente por qué ley aprobó hoy el Senado, qué ley aprobó hoy la Cámara para intentar cumplirla, etcétera. No somos ese tipo de ciudadano. Por eso nos parece que el Poder Legislativo tiene que hacer un esfuerzo muy amplio, muy grande, para llegar al ciudadano y decirle cuál es el contenido de sus normas. No solo porque en gran medida ese es el deber del Poder Legislativo que representa a los ciudadanos, sino en gran medida porque esta comunicación con el ciudadano debe llevar implícito el entendimiento del derecho para generar su cumplimiento. Para mí es más fácil cumplir algo que conozco o no cumplirlo, eso también es cierto, algo que conozco a algo que desconozco. Por eso este es un primer, pilar de este documento. ¿Qué hacer con nuestro ordenamiento jurídico? ¿Cómo depurarlo? ¿Cómo hacerlo más accesible al ciudadano? Es más fácil que si nosotros tenemos 100 o 150 leyes, pues es mucho más fácil que un ciudadano conozca 100 o 150 leyes a que conozca 300 o 350. La simple lógica nos ayuda a entender esta razón. Otro elemento importante en el que también sumamos esfuerzos es en la forma en la que venimos legislando en nuestras cámaras. No hay hasta cierto punto una metodología clara, no es una crítica, o sí es una crítica pero constructiva. Es decir, necesitamos que nuestras cámaras, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, clarifiquen su forma de legislar. ¿Sí? ¿Qué es clarificar? Lo mismo, que el ciudadano entienda la forma en la que nuestras cámaras están legislando. Decía, y lo digo en el texto, que Bismarck solía decir que es mejor no enterarse de cómo se hacen dos cosas, ni las salchichas ni las leyes. Y yo digo todo lo contrario. Es mejor saber cómo se hacen las salchichas, pero también cómo se hacen las leyes.
Los ciudadanos debemos de saber cómo se está negociando, discutiendo y aprobando las leyes que se están aprobando en nuestras asambleas. El ciudadano tiene que sentirse cada vez más cercano a su ordenamiento jurídico. Si a lo que aspiramos es fundamentalmente a que el Estado de Derecho verdaderamente impere en nuestro país. Hacia este escenario se van encaminando muchos otros temas, ¿no?, que tienen que ver justamente con el planteamiento metodológico de cómo deben hacerse las iniciativas, cómo debe presentarse un dictamen, cómo debe discutirse y aprobarse un dictamen, cómo debe discutirse e incluso corregirse un dictamen y, por supuesto, cuáles son los elementos de técnica legislativa que pueden ayudarnos a que ese proceso que lleva de la decisión política a la creación de la norma jurídica con rango de ley pueda ser un trayecto fácilmente comprendido por el ciudadano, entendido por los propios representantes y aprobado de la mejor manera. Es decir, respetando el proceso legislativo. Fíjense ustedes que a mí algo que me preocupa mucho, que también lo evidencio aquí, es que en muchas ocasiones quien menos respeta el procedimiento de creación de las normas son los órganos legislativos. Por obvia y urgente resolución se puede violar absolutamente todo, ¿no? Y a mí me parece que es importante que el poder legislativo se asuma como un poder que también debe cumplir con la legalidad de su procedimiento, cualquiera que éste sea. No estoy discutiendo el procedimiento, sino la actitud de respetar el debido proceso de creación de las normas y no obviar etapas por obvia o por cualquier tipo de resolución. Creo que el Poder Legislativo en México está llamado a ser mucho más escrupuloso en el proceso de creación de sus normas. Este es otro pilar también importante en donde nosotros abonamos en comentarios, en bibliografía, en comparaciones con otros países y con otros parlamentos. Y otro elemento que me parece también importante que destaca el texto tiene que ver también con qué hacer con aquellas normas que ya fueron aprobadas, que ya fueron discutidas y que siguen ahí en el ordenamiento jurídico sin que se recurra a ellas. Es decir, el Poder Legislativo aprueba sus normas, forman parte del ordenamiento jurídico y nadie más se vuelve a acordar de ellas. A esta etapa la hemos llamado evaluación de los efectos de una norma. ¿Cómo vamos nosotros a saber si nuestro ordenamiento jurídico es un ordenamiento jurídico no obeso, como lo decía hace un momento, sino que es un ordenamiento jurídico que goza de cabal salud? La única forma en la que podemos saberlo es evaluando nuestras normas, evaluando si los efectos de aquella norma que se aprobó hace 5, hace 10 o hace 15 años efectivamente se produjeron. Si esos efectos fueron los efectos que se pretendía o por el contrario fueron efectos completamente contrarios a lo esperado. Este proceso de evaluación de nuestras normas jurídicas es todavía un elemento muy desconocido en nuestras asambleas legislativas. Generalmente la norma se publica en el Diario Oficial, ahí se queda y no hay ningún proceso de evaluación ni de reconocimiento de los efectos de una norma. Este es otro escenario también de problemáticas que planteamos en el texto y de propuestas que también hacemos a lo largo del mismo. Digamos que aparejado a estos problemas que les he venido diseccionando en 3 escenarios, vienen por supuesto 2 documentos que son de enorme valía, que es desde luego el texto de técnica legislativa de la maestra Elia Sánchez, que tiene que ver ya con un tema muy especializado, muy importante y también muy alejado del conocimiento de quienes manejan el lenguaje del derecho. El derecho en gran medida y nuestras normas en gran medida tienen que ver con el lenguaje, tienen que ver con cómo utilizamos el lenguaje
para construir nuestras normas jurídicas. Y para hacer no cualquier tipo de normas jurídicas, insistiría yo, sino hacer normas jurídicas comprensibles al ciudadano para que, nuevamente insisto, las conozca y las cumpla. Y el otro elemento también de lingüística es el trabajo del maestro Jorge Alanís, que también justamente tiene que ver sobre estos temas. No quiero aburrirlos demasiado con el tema y además quiero dar paso también a la participación de la maestra Elia, pero me parece que es un documento que ha logrado conjuntar 3 ensayos in extenso, amplios, que plantean no solo problemáticas, sino también algunos atisbos de propuestas y soluciones. Por eso me gustaría invitarlos a que los leyeran, a que fuera de utilidad para ustedes, porque nuestro ánimo no es otro más que eso, traer las reflexiones que nosotros tenemos en la academia hacia el escenario en donde día a día están ustedes discutiendo y redactando normas jurídicas con rango de ley. Por ello me parece que este documento puede ser de utilidad para ustedes y celebro mucho que justamente el libro haya sido editado por una asamblea representativa con la dignidad del Senado de la República. Les aprecio nuevamente su presencia, a todos ustedes, y muchas gracias. Agradecemos los comentarios y análisis por parte de la doctora Cecilia Mora Donato. A continuación, tiene el uso de la palabra la maestra Elia Sánchez Gómez, no sin antes brindarles a todos ustedes una pequeña semblanza de la maestra. La maestra Elia Sánchez Gómez es maestra en Lingüística Hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Lingüística. Participó en el grupo de investigación interinstitucional que desarrolló la evaluación diagnóstica de habilidades lingüísticas en estudiantes universitarios, que culminó con la publicación del libro titulado Habilidades lingüísticas de los estudiantes de primer ingreso a las instituciones educativas, a las instituciones de educación superior. Sus áreas de investigación son lenguaje y derecho, redacción legislativa, lenguaje y género, evaluación educativa, evaluación de la lengua, semántica y sintaxis. Sin más preámbulos, maestra Elia Sánchez Gómez, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias. También yo quiero agradecerle su presencia el día de hoy aquí, agradecerle al senador Romero por este apoyo en la publicación del libro, al licenciado Centeno, muchísimas gracias también por traer la representación de la senadora Guerra, a la doctora Mora Donato, que con su entusiasmo y con su incansable interés porque las cosas en el Congreso, en el Senado, funcionen cada vez mejor, está siempre inmersa en una serie de proyectos con el único objeto de apoyar en el trabajo legislativo, tanto de una Cámara como de otra. Le agradezco muchísimo que me haya invitado nuevamente a trabajar con ella en este libro. Como bien mencionaban hace un momento, una de las cuestiones más trascendentales que puede haber en un país es su ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento pues no tiene otra fuente mucho más digna que el Congreso, cualquiera de las cámaras de las que las leyes salgan. Una de las preocupaciones que nosotras hemos tenido desde hace tiempo y que nos ha llevado precisamente a trabajar de manera conjunta es el hecho de que la labor fundamental que se realiza en el Congreso tiene que ver con el uso necesariamente de un lenguaje que tiene ciertas características, que tiene ciertas reglas y que obliga en un momento dado a tener un acercamiento más preciso al sistema que lo conforma. Es decir, acercarse a las características que hacen que una lengua funcione de una manera, se organice, se estructure con ciertas características y otras se organicen de formas completamente distintas. Este tipo de conocimiento resulta fundamental para todo aquel que está dentro del área de las ciencias sociales,
porque a diferencia de otra serie de profesiones en las que se trabaja con elementos u objetos materiales, nosotros dentro del área de ciencias sociales y de humanidades pues trabajamos simplemente a partir del discurso, y el discurso no es otra cosa que palabras o lengua. Entonces, al elaborar este libro, una de las cuestiones que nos preocupaba y que nos tenía un poco al pendiente de la forma en la que se redactaba, tenía que ver con la terminología de carácter lingüístico que estábamos usando. Entonces, uno de repente se da cuenta de que hay una serie de términos que para nosotros dentro del área de la lingüística, o para quienes ya hemos estado trabajando dentro de la redacción legislativa, podemos considerar como muy cercanos, pero que para alguien que se acerca por primera vez a estos temas pueden resultar no tan claros. Entonces, dentro de los capítulos específicos, el 2 y el 3, que están dedicados al estudio de la lengua, vemos que hay una serie de conceptos que a lo mejor pueden resultar un poco complicados para la comprensión del libro, pero también nos dimos cuenta de que este tipo de conceptos son fundamentales y que de la misma forma que en las leyes el ciudadano tiene que acercarse a conocer, a identificar la forma en la que está siendo usada una palabra, bueno, de la misma forma quienes se dedican a la elaboración de leyes tendrían que acercarse precisamente a esta terminología propia del área de la lingüística. Entonces, dentro del libro, quienes ya tuvieron la oportunidad de leerlo, podrán ver que hay una serie de conceptos que son usados de manera bastante prolija. Por ejemplo, el concepto de marcación, que nos permite acercarnos y entender por qué hay diferencias en cuanto al uso de ciertos vocablos, por qué ciertas palabras son muchísimo más expresivas que otras, por qué algunas nos resultan más difíciles de comprender. Bueno, tiene que ver con un concepto propio de la lingüística, que es precisamente el de marcación. Y ahora que estamos en una situación en la que la lengua, como siempre, está cambiando, pero que dentro de la política está cambiando muchísimo más, precisamente a partir de la iniciativa en relación con el uso de un discurso que no sea discriminatorio de género, puede resultar un poco complicado entender por qué en un libro como editado en el 2016, a fines de 2016, se recomienda el uso de términos no marcados y se sugiere evitar los desdoblamientos en la redacción legislativa. Los desdoblamientos, otra terminología también propia de la lingüística, que tiene que ver con una forma de habla muy difundida, ya no solamente en el ámbito político, sino difundida a nivel general, que tiene que ver con el hecho de usar tanto el masculino como el femenino para hacer referencias a ambos sexos. Entonces, si bien este tipo de cosas son promovidas y son necesarias en muchas ocasiones, en la redacción legislativa representan un serio conflicto. Entonces, es por eso por lo que dentro del libro una de las recomendaciones que se hace es precisamente usar términos no marcados. Ahora, los términos no marcados en el español hasta el momento siguen siendo los términos en masculino, pero eso no significa que no pueda cambiar. O sea, las lenguas cambian y nosotros estamos viendo una serie de modificaciones en los usos lingüísticos que pueden llevar a que esta marcación cambie de género. Sin embargo, dentro de los usos actuales de la lingüística no es lo más recomendable por el momento. Otra de las cuestiones sobre las que me gustaría llamar la atención un poco tiene que ver con la forma en la que desde hace algunos años he observado que se dan el trabajo en comisiones en relación con las correcciones o el dictamen que se hace de textos o de iniciativas, textos propuestos para modificar leyes, etcétera. Resulta sumamente interesante ver cómo es que dentro de las comisiones, después de leer un texto o cuando se está leyendo un texto, alguien levanta la mano y propone una modificación. Una de las cuestiones que más me llama la atención es que de repente alguien dice, sugiero cambiar la I por así como, y sin argumentar por qué. Entonces,
Simplemente a las personas que estaban les pareció conveniente y entonces hacen una modificación, quitan una conjunción copulativa como es y ponen una locución conjuntiva como es, que es así como. Eso establece una diferencia enorme entre los elementos que se están uniendo. Y esa diferencia está dada precisamente a raíz del conocimiento que se tiene del tipo de relaciones que establecen este tipo de formas. Entonces, mientras que en una ley, uno de los elementos que permite establecer jerarquías claras entre los elementos que se están vinculando es, por ejemplo, la conjunción copulativa y, se está optando en la redacción de normas por otros elementos de unión como la expresión así como o el adverbio además, que lo que hacen es establecer una jerarquía. Entonces, aquello que en la mente del legislador estaba propuesto como una nivelación de elementos, es decir, dos funciones, por ejemplo, en un mismo nivel, con el uso de expresiones como además o como así como, se establece una degradación. ¿Sí? Entonces, sin hacer una argumentación al respecto, estas palabras simples se cambian durante el trabajo de comisiones. Entonces, una de las preguntas que yo me hago es si se dan cuenta de lo que están haciendo en esa ley, si tienen una percepción de lo que puede ocasionar al momento de interpretar un texto en el que había inicialmente una jerarquía claramente establecida y después se modifica, solo porque algo suena bien o se oye mejor si cambiamos una expresión por otra. El análisis de los textos normativos presenta varias aristas. El libro tiene algunos análisis que son, digamos, generales, porque presentan precisamente el análisis de artículos o de párrafos completos de artículos. Sin embargo, el análisis se puede dar en diferentes niveles. Yo solamente quiero mencionar aquí algunos porque me parece que es importante que empiece a quedar como la semilla para saber hacia dónde por dónde se puede empezar a rascar para tratar de mejorar un poco los posibles problemas que se presenten en la redacción. Entonces, una de las cuestiones que estábamos viendo es, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la prolijidad, no solamente de las leyes, es decir, el conjunto de leyes, sino de las palabras que componen un artículo, una fracción, un párrafo, etcétera. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver cómo hay un amplio contenido, tal vez no del significado, sino de palabras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se ha estudiado desde hace tiempo lo que se conoce como pronominalización, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de usar una expresión compuesta en lugar de usar un verbo, ¿sí? Dar en préstamo en lugar de prestar, por ejemplo. Entonces, este tipo de expresiones va haciendo que se alargue cada vez más el artículo, el enunciado que se quiere crear, y entonces vemos cómo se va aumentando, va aumentando. Entonces, es una de las cuestiones que nosotras hemos percibido. Otro tiene que ver con la selección del léxico, que muchas veces resulta impreciso para lo que uno quiere decir. Entonces, yo quisiera poner solamente un ejemplo que viene precisamente en el libro y tiene que ver con el uso de la palabra considerar. ¿Sí? Entonces, cuando usamos la palabra considerar, si tenemos claro el significado de esta, pues tiene que ver con hacer una actividad mental, llevar a cabo una actividad mental, como pensar, como considerar, como sopesar, cosas por el estilo. Y cuando lo ponemos en un texto normativo, algo que está ordenando y le ordenamos a alguien que considere algo, pues la obligación no va más allá simplemente de obligarlo a pensar en eso, pero no necesariamente a actuar, ¿sí? Entonces, cuando alguien tiene que considerar llevar a cabo una práctica, pues con que lo haya considerado, la obligación estaría dada. Entonces, cuando hablamos de la precisión en el uso del lenguaje, a este tipo de detalles es a los que nos referimos.
entre otros muchos que podrán ir revisando en el libro, en los diferentes capítulos que lo conforman. Me parece importante decir que efectivamente el maestro Jorge Alaní señala que uno de los niveles que más se ha estudiado, aunque no se ha estudiado mucho, es el nivel sintáctico de la lengua, el nivel sintáctico de la redacción legislativa, y que se han dejado de lado otros niveles. Uno de ellos es el de la morfología, lo cual resulta sumamente interesante porque al interior de los textos normativos siempre hay palabras nuevas. Se crean palabras nuevas y en muchas ocasiones la intuición de hablante permite crear palabras adecuadas para el contexto, pero en muchas otras no. Entonces, el maestro habla de los términos semilibertad y semiliberación, ¿sí? Entonces, uno podría decir que son sinónimos, sin embargo, son tan distintos como hablar de nacionalización y nacionalidad, como de mexicanización y mexicanidad, ¿sí? Entonces, si tenemos este tipo de elementos que nos permiten establecer una comparación, es un paso metodológico que se conoce como pares mínimos, y si vemos que hay diferencias, entonces tendríamos que pensar si efectivamente semiliberación y semilibertad son lo mismo, ¿sí? Porque aparecen en los textos normativos y aparecen como sinónimos. O también nos permitiría saber este nivel de análisis si palabras como micro y sub están en el mismo nivel, que es lo que se hace precisamente en la ley, suponiendo que una microcuenta y una subcuenta están haciendo referencia a un mismo nivel o un mismo tipo de referente, digamos, ¿sí? Entonces sería como si nosotros en lingüística habláramos en el plan paradigmático y en el plan sintagmático y en un momento dado los mezcláramos. Entonces, este tipo de detalles que de pronto pueden resultar como inacibles o difíciles de comprender, en la medida en la que uno va adentrándose, resultan sumamente claros, porque todos somos hablantes de la lengua, todos los usamos, tenemos intuición. El problema es que a veces no tenemos tiempo para sentarnos a reflexionar y lo primero que nos viene a la cabeza es lo que usamos. La trascendencia del trabajo legislativo creo que nos obliga a tomarnos un poco más de tiempo para decidir qué tipo de palabra vamos a usar, qué tipo de expresión, dónde vamos a poner una coma, dónde vamos a poner un punto. Puede parecer algo muy simple cuando uno tiene que tratar temas como la victimización, por ejemplo, que son tan importantes, tan trascendentales, y entonces venir a hablar aquí de dónde poner una coma puede parecer superfluo, pero es tan relevante al momento de elaborar y de transmitir un mensaje que creo que vale la pena reflexionar un poquito al respecto. Y bueno, pues no me queda más que invitarlos a que lean el libro, a que se acerquen al contenido. Estoy segura de que les va a resultar atractivo porque su trabajo tiene mucho que ver con lo que hemos planteado en esta obra. Les agradezco muchísimo su atención y muy buenas tardes. Desde luego que agradecemos todos y cada uno de los comentarios por parte de la maestra Elia Sánchez respecto a la sintaxis y a todo lo que tiene que ver con el uso de la lengua. Señoras y señores, finalmente escucharemos las palabras del senador Adolfo Romero Lainez, presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer la participación de la maestra Elia, de la doctora Mora Donato. Sin embargo, vi con preocupación que muchos de los asistentes nos estaba pasando como cuando estábamos en la secundaria o en la preparatoria, cuando nos daban clases de español. La sintaxis, lingüística, que a veces nos parecía un poquito tedioso el tema, pero que finalmente era la base fundamental para poder hablar eso que nos heredaron los del otro lado del océano, lo de la madre patria, el español.
Es un tema muy complicado, maestra. Quiero decírselo. Pero sin embargo es muy indispensable para que tengamos los que tenemos hoy la oportunidad de poder ser representantes de la sociedad o de una parte del pueblo, el tener esas herramientas a la mano para poder hacer esa gran diferencia de lo que se ha venido haciendo a través de los años. Sabemos que la Constitución que nos rige en nuestro Estado mexicano tiene todas las aristas y todos los temas que pudieran existir en la vida diaria, tanto en el comportamiento como en la forma de actuar de cada uno de nosotros. Y es cierto, muchas leyes o normas o estatutos están ahí plasmados como letra muerta, porque al final del día o no se aplican o no se atienden porque se desconocen o porque no se quieren obedecer, el famoso desacato a la autoridad. Y yo soy médico de profesión, no de leyes sé muy poco, porque hay la doctora en Derecho, que es algo especial, que es la que nos rige en todo, pero que sin embargo tenemos esa gran responsabilidad de poder rodearnos de personas que sí sepan. Creo que la mayor grandeza del ser humano es reconocer cuando tenemos nuestras limitaciones. O como decimos en medicina, en el hospital, no somos todólogos. Cada quien tiene su especialidad. Cada quien tiene el saber para lo que se preparó. Y va desde cualquier oficio hasta cualquier profesión. O cualquier trabajo hasta cualquier ingeniero o arquitecto. Creo que son situaciones que tenemos que tener en cuenta todos los que hoy estamos y que ya somos la inmensa mayoría de profesionistas, que en el momento cuando los niños asisten a la escuela, muchos no lo aprenden porque tienen el temor de preguntarlo. Un servidor era muy preguntón. Yo siempre preguntaba todo en la secundaria, en la primaria, porque no me gustaba irme con una duda. Y creo que eso es lo que hace la diferencia entre unas personas y otras. A veces no hacemos las cosas porque no lo sabemos, o no lo hacemos porque somos rebeldes. O como decía el proverbio en el lejano oriente como Gandhi, él decía que si una ley afectaba a la población, que no le hicieran caso a la ley. Eso no era la solución. La solución era que las leyes tienen que estar acorde con la realidad que vive el pueblo para el cual son emitidas. Y es hoy lo que nos ocupa aquí, con esta presentación de este libro, que es el arte ilustrado de redactar normas con rango de ley. Ya dijeron mucho la doctora Donato y la maestra Elia. Yo nada más quiero redondear el tema. El tema que hoy nos ocupa es la participación de todos ustedes, desde los que tienen que ver, así como los señores Porrúa, que son los editores, los que asesoran a muchos senadores, a muchos diputados, que sin duda tienen esa preparación para poder guiar y poder hacer tanto un punto de acuerdo como una iniciativa o un adendum. O créanme que ya me da temor de decir cualquier cosa, pero aquí tenemos a la especialista en lingüística, que tomando en cuenta cualquier tema no es lo mismo que lo mismo, dice el paisano. Entonces, sí son cosas que nos deben de ocupar a todos, en tratar de hacer las cosas cada día mejor. No llegar al perfeccionalismo, porque entonces seríamos máquinas. El ser humano, por tradición, por algo muy nato que se nace, se tienen errores y se subsanan cuando se reconocen esos errores. Y hay dichos y hay proverbios que dicen: es más saludable ofrecer una disculpa que irse por la puerta de atrás con esa gran ignorancia que se cometen a veces. Y no es feo ofrecer disculpas, es gratificante para la mente y para el espíritu del ser humano. Yo quiero agradecerles a todos esta participación y que este libro nos va a ilustrar a todos. Yo quisiera lanzar el reto, así como lo hizo la doctora
Donato, que los editores en el futuro tomen ese riesgo. Hay situaciones que no se hacen porque se antepone el derecho de la comercialización o las ganancias, como dice la gente común y corriente. El editar un libro, como cualquier modista o cualquier diseñador de una ropa, le apuesta a que sea un éxito, le apuesta a que sea una gran retribución monetaria. Sin embargo, hay ocasiones y el llevar el saber a una pequeña parte de nuestra población, eso es lo que hace la diferencia de un gran país como lo es el nuestro. Un país que debe de ser incluyente, que debe de ir cada día más de la mano con sus habitantes, con la sociedad, con el pueblo, a lograr mejores condiciones de vida. Ese es el quehacer que nos debe de ocupar a todos los que tenemos la oportunidad de representar a nuestras regiones, a nuestros estados o a nuestros distritos, porque es de ahí donde salen los diputados federales, distintos distritos que forman parte de un estado o distintos estados que forman parte de la nación mexicana. Es eso lo que representamos tanto los de la Cámara Baja o Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Y es una responsabilidad que deberíamos tener todos. Y muchas gracias por esa instrucción que hoy hemos recibido. Gracias, doctora, gracias a la maestra, gracias al licenciado Centeno en representación de la señora senadora Marcela Guerra, un cordial saludo que sea su conducto. Pero a todos ustedes agradecerles esa participación, porque es eso lo que hace la diferencia del pueblo de México, que sí somos unidos, que sí tenemos en el momento adecuado esa gran solidaridad para todos aquellos que nos necesitan, esperando que esto sea en beneficio de todos y todas, aunque por aquí dijeron que es el masculino el que predomina, pero yo sí quiero incluir a las y los mexicanos. Muchísimas gracias a todos. Señoras y señores, el Senado de la República agradece su presencia dentro de esta presentación literaria y para finalizar esta presentación se realiza la fotografía conmemorativa de este libro. Señoras y señores, a nombre de la 63ª legislatura del Senado de la República, les agradecemos su presencia dentro de esta presentación literaria. Les deseamos una excelente tarde y que lleguen con bien a sus